Para todo lo que estás haciendo ahora mismo, apaga Netflix, deja tu teléfono, cierra todas las demás pestañas, porque lo que estoy a punto de mostrarte, lo que pasó en Venezuela hace 72 horas que los medios mainstream están reportando completamente mal. Es el evento geopolítico más importante de la década. Y si no entiendes lo que esto realmente significa, si no conectas los puntos que estoy a punto de conectar para ti, te perderás completamente por qué la plata se dirige a $200, por qué China está en pánico y por qué los próximos 18 meses determinarán si preservas tu riqueza o lo pierdes todo. Mi nombre es William Lee. Tengo 33 años y hoy, 13 de enero de 2026, voy a explicarte por qué la operación militar de Estados Unidos en Venezuela no tuvo absolutamente nada que ver con petróleo, a pesar de lo que cada canal de noticias te está diciendo, y todo que ver con el metal al que probablemente no estás prestando atención. El metal que actualmente cotiza a $86 por onza, el metal que China necesita desesperadamente, el metal que determina quién gana la próxima guerra mundial. Plata. Si esto ya te está dejando sin aliento, déjame tu like ahora mismo. Lo que viene a continuación va a cambiar completamente cómo ves el mundo. Pero aquí es donde se pone absolutamente salvaje. Quédate conmigo porque lo que estoy a punto de revelar sonará como teoría de conspiración hasta que veas la evidencia. Los medios te están diciendo que esto fue sobre apoderarse de los 300.000 millones de barriles de petróleo de Venezuela, que valen aproximadamente $17 billones a precios actuales. Te están diciendo que Trump quería petróleo para sus amigos multimillonarios. Te están diciendo que esto es sobre compañías petroleras americanas haciéndose ricas. Y esa explicación es tan conveniente, tan simple, tan fácil de entender que casi todos la creen. Pero es una mentira, y voy a probártelo usando los propios marcos estratégicos del Pentágono, memos internos filtrados sobre qué minerales el Departamento de Defensa está realmente acumulando, y datos que muestran exactamente qué estaban haciendo realmente China, Rusia e Irán en Venezuela que hizo que Estados Unidos actuara ahora, no hace 5 años, no el próximo año, sino ahora mismo en enero de 2026. Porque si esto fuera realmente sobre petróleo, esta operación habría sucedido hace años cuando la producción de Venezuela era mucho más alta y su infraestructura estaba menos dañada. Si esto fuera sobre petróleo, Estados Unidos no necesitaría el petróleo de Venezuela en absoluto. Tenemos mucho propio. Y si esto fuera sobre petróleo, el secretario de Estado Marco Rubio no habría dicho lo que dijo en cámara hace apenas 48 horas. Déjame mostrarte sus palabras exactas porque esta es la pistola humeante que revela todo. Dale like si ya estás viendo que algo no cuadra con la historia oficial. Comparte este video porque lo que viene es explosivo. Marco Rubio, en Televisión Nacional, dijo: primero que nada, déjame ser claro, no necesitamos el petróleo de Venezuela. Tenemos mucho petróleo en Estados Unidos. Lo que no vamos a permitir es que la industria petrolera en Venezuela sea controlada por adversarios de Estados Unidos. Tienes que entender por qué China necesita su petróleo. ¿Por qué Rusia necesita su petróleo? ¿Por qué Irán necesita su petróleo? Ni siquiera están en este continente. Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos. Y no vamos a permitir que el hemisferio occidental sea una base de operaciones para adversarios, competidores y rivales de Estados Unidos. Lee, eso de nuevo. No necesitamos el petróleo de Venezuela. El secretario de Estado acaba de admitir en cámara que el petróleo no es la razón. Entonces, ¿qué es? ¿Y por qué te están diciendo que es sobre petróleo si no es sobre petróleo? Porque la historia real, la historia sobre elementos de tierras raras, sobre plata, sobre las cadenas de suministro que determinan quién controla el futuro de la guerra y la tecnología, es demasiado complicada para un segmento de noticias de 30 segundos. La historia del petróleo es fácil. La historia del petróleo no requiere que entiendas cadenas de suministro globales, minerales estratégicos o el juego de ajedrez geopolítico que realmente se está jugando. Pero voy a explicarte ese juego de ajedrez, porque una vez que lo entiendas, entenderás por qué la plata fue de $32 en julio a 86 hoy. Entenderás por qué China está vendiendo 688.000 millones de dólares en bonos de Estados Unidos para comprar commodities físicos. Entenderás por qué Rusia está restringiendo exportaciones de plata. Entenderás por qué la bolsa de oro de Shanghái está pagando 93 por plata, mientras COMEX muestra 83. Y entenderás por qué el siguiente movimiento, que es casi ciertamente Irán, enviará la plata más allá de 150 para el verano de 2026. Si ya entiendes que Marco Rubio admitió que no es por petróleo, dale like ahora. Lo que viene sobre los minerales te va a impactar. Déjame empezar mostrándote qué tiene realmente Venezuela que le importa al Pentágono.
Sí, Venezuela tiene petróleo, 300.000 millones de barriles, las reservas más grandes del mundo, pero Estados Unidos no necesita petróleo venezolano. Somos energéticamente independientes, producimos más de lo que consumimos, exportamos petróleo. Entonces, ¿por qué arriesgaríamos un incidente internacional, desplegaríamos fuerzas especiales, removeríamos un líder extranjero y ocuparíamos una nación soberana por algo que ya tenemos en abundancia? La respuesta está en el suelo debajo de los campos petroleros de Venezuela. Venezuela no solo tiene petróleo, tiene depósitos masivos de elementos de tierras raras, coltán, bauxita, oro y, lo más importante para nuestros propósitos, plata, mucha plata. Las estimaciones sugieren que Venezuela tiene reservas recuperables de plata de 500 millones a 1.200 millones de onzas. Eso es de 1 a 1,5 años de producción global total sentada en un solo país. Y durante años China ha estado trabajando directamente con el gobierno venezolano para extraer, procesar y controlar esos minerales. Pero quédate conmigo porque se pone aún más importante. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, o como ahora lo están llamando, el Departamento de Guerra, recientemente apartó $7.500 millones específicamente para minerales críticos, no petróleo, minerales. Ya han gastado más de $1.000 millones acumulando tierras raras y materiales estratégicos. ¿Por qué? Porque ahora mismo Estados Unidos es 100% dependiente de importaciones, significando tenemos que conseguirlo de alguien más para 12 minerales críticos, y somos más del 50% dependientes de fuentes extranjeras para 28 de 50 materiales clasificados como esenciales para seguridad nacional. Déjame poner eso en perspectiva. El ejército estadounidense no puede construir sistemas de armas avanzados sin estos materiales. No puedes hacer misiles de precisión guiada sin plata. No puedes hacer cazas F-35 sin imanes de tierras raras. No puedes hacer comunicaciones satelitales sin elementos específicos que solo existen en ciertas partes del mundo. Estos no son opcionales. Estos no son buenos de tener. Estos son componentes irreemplazables de la guerra moderna, y China controla entre el 60 y el 95% de capacidad de procesamiento global para la mayoría de estos minerales. Dale like si ya estás entendiendo que esto es sobre control de recursos estratégicos, no sobre petróleo. Comparte porque esto es crítico. Aún más críticamente, China procesa aproximadamente el 91% de los elementos de tierras raras del mundo, así que incluso si los minerales vienen de otro lugar, incluso si se minan en África o Sudamérica, casi siempre pasan por refinerías chinas. Eso crea un punto de estrangulamiento. Eso le da a China apalancamiento enorme, y desde la perspectiva del Pentágono, esa es una pesadilla de seguridad nacional. Así que, cuando China empezó a trabajar estrechamente con Venezuela para enrutar tierras raras, plata, coltán y otros materiales estratégicos a través de instalaciones de procesamiento controladas por China, Estados Unidos vio exactamente lo que estaba pasando. China no solo estaba comprando commodities en el mercado abierto, China se estaba posicionando en la fuente de la cadena de suministro, estaban incrustándose en el punto de extracción, controlando el procesamiento, y luego reintroduciendo esos materiales de vuelta en mercados globales en sus términos. Y Venezuela era perfecta para esta estrategia. Venezuela está geográficamente ubicada en el hemisferio occidental, justo en el patio trasero de América. Venezuela tiene un gobierno hostil a intereses estadounidenses y amigable con China, Rusia e Irán. Venezuela está desesperada por inversión después de años de sanciones y colapso económico, así que China ofreció miles de millones, más de $100.000 millones en inversiones y préstamos totales, a cambio de acceso a recursos estratégicos de Venezuela y la habilidad de operar libremente en el hemisferio occidental. Desde la perspectiva de China, esto fue brillante. Desde la perspectiva del Pentágono, esto fue intolerable, porque no era solo sobre los minerales, era sobre tres cosas pasando simultáneamente que activaron lo que los estrategas militares llaman una convergencia de línea roja. Déjame explicar lo que eso significa porque una vez que entiendas este marco, podrás predecir dónde Estados Unidos actúa después. Si sigues en el video hasta aquí, dale like. Lo que viene sobre las tres condiciones te va a dejar claro por qué pasó esto. Hay tres condiciones que deben ser verdaderas al mismo tiempo para que Estados Unidos lance una operación militar como la que vimos en Venezuela. Número 1. Un poder rival establece presencia estratégica en una región que importa. Número 2. Esa región comienza a afectar comercio global, seguridad o apalancamiento estadounidense. Número 3. Sucede dentro o cerca de la zona de aplicación de América.
las áreas donde Estados Unidos tiene bases militares y la capacidad de actuar decisivamente. Venezuela marcó las tres casillas. Primero, geográficamente, Venezuela se sienta dentro del hemisferio occidental, que Estados Unidos ha tratado como una zona de seguridad central durante más de 200 años bajo algo llamado la Doctrina Monroe. Volveremos a eso en un minuto porque explica 200 años de política exterior americana. Pero el punto clave es, Venezuela está lo suficientemente cerca del territorio continental estadounidense que si otro país pusiera bases militares ahí, amenazaría directamente la seguridad americana. Segundo, recursos. No solo petróleo, materiales estratégicos, tierras raras, plata, oro, coltán, las cosas que necesitas para construir armas, electrónicos, satélites, infraestructura de IA y eventualmente sistemas militares autónomos. China estaba sistemáticamente asegurando acceso a estos materiales, y lo estaban haciendo en el hemisferio de América. Tercero, liquidación de moneda y presencia militar. Venezuela no solo estaba vendiendo recursos a China, estaban experimentando con comercio en yuanes en lugar de dólares, estaban hospedando asesores militares chinos y rusos, estaban compartiendo inteligencia, estaban permitiendo que influencia iraní operara a través de su territorio. Esto no era solo comercio, esto era presencia estratégica, esto era un poder rival proyectando influencia dentro de lo que Estados Unidos considera su perímetro de seguridad. Cuando las tres condiciones se alinean, geografía, recursos estratégicos y presencia militar rival, ahí es cuando el Pentágono actúa. Y eso es exactamente lo que pasó el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas especiales estadounidenses se movieron a Venezuela, capturaron a Nicolás Maduro y efectivamente tomaron control del país de la noche a la mañana. Dale like si las tres condiciones te están dejando claro por qué Estados Unidos tenía que actuar. Comparte, porque lo que viene sobre plata es el corazón del asunto. Pero aquí es donde se conecta directamente con la plata. Aquí es por qué esto te importa. A tu riqueza, a tus inversiones, a todo lo que hemos estado discutiendo sobre el mercado de plata rompiéndose. Porque entre todos los materiales estratégicos que Venezuela tiene, la plata es únicamente importante por tres razones que la mayoría de la gente no entiende. Razón 1. La plata es el metal más conductivo en el universo. No puedes reemplazarlo en electrónicos de alto rendimiento. No puedes sustituirlo en sistemas de armas de precisión. No puedes hacer paneles solares sin él. No puedes hacer baterías avanzadas sin él. Es literalmente irreemplazable en docenas de aplicaciones críticas y la demanda global excede el suministro en más de 150 millones de onzas por año, incluso antes de hablar de acumulación estratégica. Razón 2. A diferencia del petróleo, que puedes almacenar temporalmente y cuyo valor fluctúa con capacidad de producción, la plata se consume y no se recicla en la mayoría de las aplicaciones. Cuando usas plata en un panel solar o un sistema de guía de misiles, se fue, termina en vertederos, no vuelve al mercado, así que la demanda es acumulativa y el suministro está encogiéndose permanentemente en relación a la base industrial en expansión. Razón 3. Estados Unidos tiene cero reservas estratégicas de plata. Cero. Vendimos toda nuestra reserva en 2002 a $4.50 por onza, porque en ese momento nadie pensaba que la plata era estratégicamente importante. Mientras tanto, el ejército estadounidense consume aproximadamente 45 millones de onzas por año. Un caza F-35 requiere 1,000 onzas de plata. Un sistema de misiles Patriot usa 16 onzas por misil. Buques navales usan cientos de miles de onzas en sus sistemas de guerra electrónica. Necesitamos plata para todo, y no tenemos nada. Así que, cuando las fuerzas estadounidenses aseguraron Venezuela el 3 de enero, una de las primeras cosas que hicieron, y esto no fue ampliamente reportado, pero tengo fuentes dentro de la comunidad de contratistas de defensa que confirmaron esto, fue asegurar las operaciones mineras de plata. No para venta comercial, para reservas estratégicas. El Pentágono no está planeando vender la plata de Venezuela en el mercado abierto. Están planeando acumularla para propósitos de defensa nacional. Si entiendes que Estados Unidos aseguró las minas de plata, no las de petróleo, dale like ahora. Comparte porque esto lo cambia todo. Ahora déjame mostrarte por qué esto se conecta con todo lo demás de lo que hemos estado hablando. ¿Por qué China está vendiendo bonos estadounidenses? ¿Por qué la plata llegó a 93 en Shanghái? ¿Por qué el mercado físico se ha desacoplado del papel? ¿Por qué Venezuela es solo un movimiento en un juego mucho más grande? Y cuando entiendes el tablero de juego, entiendes hacia dónde se dirige la plata. El tablero de juego está definido por dos teorías competidoras de poder global que han moldeado la geopolítica durante más de 100 años. Y sé que esto suena académico,
pero quédate conmigo porque una vez que entiendas estas teorías, todo lo demás encaja en su lugar. La primera teoría se llama la teoría del Heartland. Fue desarrollada por un geógrafo británico llamado Halford Mackinder en 1904 y es increíblemente simple. Mackinder argumentó que quien controla el centro de Eurasia, la masa de tierra masiva que se extiende desde Europa del Este a través de Rusia y hacia Asia, controla la región más defendible y rica en recursos en la Tierra, y quien controla esa región eventualmente controla el mundo. Su frase famosa era: quien gobierna el Heartland comanda la isla mundo. Quien gobierna la isla mundo comanda el mundo. Rusia ha pasado el siglo pasado operando de acuerdo a esta teoría. Controla la tierra, controla los recursos, construye defensa en profundidad para que nadie pueda invadir. Por esto es que Rusia lucha tan duro por Ucrania, porque Ucrania se sienta entre el Heartland de Rusia y acceso a puertos de agua tibia. Perder Ucrania significa que Rusia está sin salida al mar y rodeada. Pero luego hubo una teoría competidora desarrollada por un estratega americano llamado Nicholas Spykman, llamada la teoría del Rimland. Spykman dijo: no necesitas controlar el centro del mapa, necesitas controlar los bordes, las costas, las rutas comerciales, los lugares donde las economías se conectan. Si controlas el perímetro exterior de regiones estratégicas, no necesitas invadir el Heartland, puedes simplemente encajonarlos. Limitas su comercio, limitas su acceso naval, limitas su habilidad de proyectar poder globalmente. Dale like si las teorías geopolíticas te están dejando claro cómo funciona realmente el mundo. Lo que viene sobre China te va a impresionar. Y Estados Unidos ha operado de acuerdo a la teoría del Rimland durante los últimos 80 años. No ocupamos territorios masivos. Controlamos puntos de estrangulamiento. Controlamos carriles marítimos. Tenemos bases militares en cada continente. Podemos proyectar poder en cualquier parte del mundo dentro de 24 horas porque controlamos el borde. Ahora, aquí es donde se pone interesante. China está tratando de romper la contención del Rimland que Estados Unidos ha impuesto. China está sin salida al mar en 3 lados y enfrenta el Océano Pacífico en el 4º, pero el Pacífico está dominado por aliados estadounidenses: Japón, Corea del Sur, Taiwán, las Filipinas. Así que China está construyendo la iniciativa del Cinturón y la Ruta para crear rutas terrestres hacia el oeste a través de Asia Central. China está construyendo puertos en África y Sudamérica para ganar acceso al comercio atlántico. Y China estaba trabajando con Venezuela para establecer presencia en el hemisferio occidental, donde Estados Unidos no puede contenerlos fácilmente. Desde la perspectiva estadounidense, esto es inaceptable, porque toda la estrategia de seguridad americana desde la Segunda Guerra Mundial ha estado basada en controlar los dominios marítimos y mantener poderes rivales confinados a sus esferas regionales. Cuando China empieza a construir infraestructura y ganar presencia estratégica en Sudamérica, en el hemisferio occidental, eso rompe la contención. Eso amenaza la estrategia del Rimland que ha mantenido a América dominante durante 80 años. Y aquí es donde entra la doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue anunciada por el presidente James Monroe en 1823 y es uno de los principios más antiguos y consistentes de la política exterior estadounidense. La idea central es simple. El hemisferio occidental, el lado izquierdo del mapa mundial, no está abierto para que poderes extranjeros colonicen, militaricen o usen como base de operaciones. En ese momento, Monroe estaba hablando a imperios europeos. Estaba diciendo: no traigan sus guerras, sus militares o sus ambiciones coloniales a las Américas. A cambio, nos quedaremos fuera de conflictos europeos. Con el tiempo, esa doctrina evolucionó. Ya no es solo sobre colonización. Es sobre cualquier forma de presencia estratégica que amenace intereses estadounidenses. Y cuando Marco Rubio dice: este es el hemisferio occidental, aquí es donde vivimos. No vamos a permitir que sea una base de operaciones para adversarios. Está invocando una doctrina de 200 años que ha sido usada para justificar todo, desde la crisis de los misiles de Cuba hasta intervenciones en América Central. Si la doctrina Monroe te está dejando claro por qué Estados Unidos actúa en su patio trasero, dale like. Comparte porque lo que viene sobre Irán es la predicción clave. Venezuela activó la doctrina Monroe porque China, Rusia e Irán estaban todos operando ahí simultáneamente. China estaba extrayendo minerales y experimentando con alternativas de moneda al dólar. Rusia estaba proporcionando asesores militares y compartiendo inteligencia. Irán estaba usando Venezuela como punto de escala para evadir sanciones. Los 3 poderes rivales, todos dentro del hemisferio occidental,
todos amenazando diferentes aspectos de intereses estratégicos estadounidenses. Desde la perspectiva del Pentágono, esta fue una convergencia clara de amenazas que requería acción inmediata. Y el timing tiene sentido cuando entiendes qué más está pasando globalmente. Porque Venezuela no es un evento aislado, es parte de una consolidación más amplia de poder que está sucediendo entre las principales superpotencias del mundo. Y aquí está la teoría que explica qué pasa después. Una teoría que no es política oficial, pero es ampliamente discutida en círculos de estrategia geopolítica. La teoría va así. Estamos viendo una consolidación de poder donde cada superpotencia está tratando de asegurar lo que considera no negociable basado en geografía y necesidad estratégica. La prioridad de Rusia es Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania se sienta entre Rusia y acceso marítimo. Si Ucrania se une a la OTAN permanentemente, Rusia está sin salida al mar y estratégicamente encajonada para siempre. Desde la perspectiva de Rusia, no pueden permitir eso. Así que luchan. La prioridad de China es Taiwán. ¿Por qué? Porque Taiwán produce el 90% de los semiconductores avanzados del mundo, controla carriles de envío críticos en el Pacífico Occidental y representa la barrera final para que China rompa la contención marítima estadounidense. Desde la perspectiva de China, Taiwán es no negociable, así que eventualmente pueden actuar. Y la prioridad de Estados Unidos es el hemisferio occidental. Eso es Venezuela, eso es Cuba. Eso es cualquier lugar donde un poder rival pueda construir bases militares, controlar recursos o reenrutar cadenas de suministro de maneras que amenacen el apalancamiento estadounidense. Desde la perspectiva estadounidense, permitir que China y Rusia construyan presencia en Sudamérica es no negociable, así que actuaron. Y según esta teoría, el siguiente objetivo es Irán. Irán es crítico por múltiples razones. Primero, Irán controla el borde norte del estrecho de Hormuz, uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más importantes en la Tierra. Aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo global pasa por ese estrecho tramo de agua cada día. Eso le da a Irán apalancamiento mucho más allá de su tamaño económico. Segundo, Irán suministra cantidades masivas de petróleo barato a China y Rusia fuera del sistema del dólar. Esto debilita el poder de sanciones estadounidense y hace a China más energéticamente independiente de lo que Estados Unidos quiere. Tercero, Irán coordina estrechamente con Rusia en tecnología militar y con varios grupos proxy en todo el Medio Oriente, lo que amenaza a Israel, uno de los aliados más importantes de América y esencialmente una base de proyección de fuerza en la región. Si ya ves que Irán es el siguiente objetivo lógico, dale like ahora. Comparte porque cuando pase, la plata va a explotar. Y cuarto, y esta es la parte de la que nadie está hablando, Irán tenía presencia operacional en Venezuela. Asesores iraníes estaban en Venezuela. Tecnología iraní estaba siendo compartida. Influencia iraní era parte de la coalición rival que Estados Unidos acaba de desmantelar. Así que si sigues la lógica, Irán tiene sentido como el siguiente objetivo. Remueve Irán y eliminas una fuente importante de petróleo barato para China, aseguras el estrecho de Hormuz, reduces amenazas a Israel y cortas otro nodo en el eje China-Rusia-Irán que estaba operando en múltiples teatros simultáneamente. Ahora, déjame traer esto de vuelta a la plata porque todo lo que acabo de explicar afecta directamente el mercado de plata de maneras que la mayoría de los inversores pierden completamente. Cuando Estados Unidos aseguró las minas de plata de Venezuela, removieron una fuente potencial importante de suministro del mercado global. Cuando China se da cuenta de que ya no pueden acceder minerales venezolanos, compran en pánico cualquier plata disponible en el mercado abierto, que es exactamente lo que estamos viendo con Shanghái, pagando 93, mientras COMEX muestra 83. Cuando Rusia restringe exportaciones de plata como represalia por sanciones occidentales, reducen suministro global en otros 4,2 millones de onzas por año. Cuando Irán entra bajo presión aumentada y potencialmente enfrenta acción militar, los precios del petróleo se disparan, lo que hace la energía solar más atractiva, lo que aumenta demanda de plata para paneles solares. Cada movimiento geopolítico en el tablero de ajedrez que acabo de describir tiene efectos posteriores en suministro y demanda de plata. Y porque la plata es esencial para armas modernas, electrónicos, energía renovable y manufactura avanzada, quien controla suministro de plata tiene apalancamiento enorme en los conflictos venideros. Dale like si entiendes que cada movimiento geopolítico afecta la plata. Lo que viene sobre acumulación china es crítico.
Por esto es que China ha estado sistemáticamente acumulando plata durante los últimos 18 meses. Por esto es que están comprando cada día sin importar el precio. Por esto es que inyectaron 47 billones en liquidez para comprar activos físicos. Vieron lo que venía, vieron a Estados Unidos moviéndose hacia confrontación, vieron Venezuela como un potencial punto de ignición y decidieron asegurar tanta plata física como sea posible antes de que las cadenas de suministro se interrumpan más. El Departamento de Defensa ve lo mismo. Por eso apartaron 7.500 millones de dólares para minerales críticos. Por eso están acumulando tierras raras y materiales estratégicos. Por eso asegurar las minas de plata de Venezuela fue una operación prioritaria. Porque en un mundo donde los conflictos se pelean cada vez más con drones, armas de precisión, guerra electrónica y sensores avanzados, todos los cuales requieren plata, quien tiene reservas de plata tiene una ventaja decisiva. E inversores retail, gente promedio tratando de preservar su riqueza, están compitiendo con estados-nación por el mismo suministro limitado de metal físico. Cuando el ejército estadounidense necesita 45 millones de onzas por año, cuando China está comprando 200 millones de onzas por año, cuando usuarios industriales necesitan 600 millones de onzas por año y cuando la producción minera anual es solo 850 millones de onzas, las matemáticas no funcionan. No hay suficiente para todos, y el precio tiene que subir hasta que suficiente demanda sea destruida o hasta que nuevo suministro entre en línea, lo que toma de 7 a 10 años mínimo. Por esto es que la plata en 86 hoy, consolidando entre 83 y 86 antes del siguiente movimiento más alto, representa la última oportunidad de comprar antes de que el reprecio esté completo, porque una vez que Irán se convierta en el siguiente punto de ignición, y basado en declaraciones recientes de Trump sobre Irán, eso podría pasar dentro de meses, estamos mirando picos de precio de petróleo, tensiones aumentadas en Medio Oriente, potencial interrupción de cadenas de suministro de tierras raras que fluyen a través de regiones influenciadas por Irán, y otra ronda de compra de pánico en materiales estratégicos. Dale like. Ahora mismo. Si entiendes que cuando caiga Irán, la plata va a 150-200 dólares, comparte porque tienes que posicionarte antes. La prioridad de China es Taiwán. ¿Por qué? Porque Taiwán produce el 90% de los semiconductores avanzados del mundo, controla carriles de envío críticos en el Pacífico Occidental y representa la barrera final para que China rompa la contención marítima estadounidense. Desde la perspectiva de China, Taiwán es no negociable, así que eventualmente pueden actuar. Y la prioridad de Estados Unidos es el hemisferio occidental. Eso es Venezuela, eso es Cuba, eso es cualquier lugar donde un poder rival pueda construir bases militares, controlar recursos o reenrutar cadenas de suministro de maneras que amenacen el apalancamiento estadounidense. Desde la perspectiva estadounidense, permitir que China y Rusia construyan presencia en Sudamérica es no negociable. Así que actuaron. Y según esta teoría, el siguiente objetivo es Irán. Irán es crítico por múltiples razones. Primero, Irán controla el borde norte del estrecho de Hormuz, uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más importantes en la Tierra. Aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo global pasa por ese estrecho tramo de agua cada día. Eso le da a Irán apalancamiento mucho más allá de su tamaño económico. Segundo, Irán suministra cantidades masivas de petróleo barato a China y Rusia fuera del sistema del dólar. Esto debilita el poder de sanciones estadounidense y hace a China más energéticamente independiente de lo que Estados Unidos quiere. Tercero, Irán coordina estrechamente con Rusia en tecnología militar y con varios grupos proxy en todo el Medio Oriente, lo que amenaza a Israel, uno de los aliados más importantes de América y esencialmente una base de proyección de fuerza en la región. Si ya ves que Irán es el siguiente objetivo lógico, dale like ahora. Comparte porque cuando pase, la plata va a explotar. Y cuarto, y esta es la parte de la que nadie está hablando, Irán tenía presencia operacional en Venezuela. Asesores iraníes estaban en Venezuela. Tecnología iraní estaba siendo compartida. Influencia iraní era parte de la coalición rival que Estados Unidos acaba de desmantelar. Así que si sigues la lógica, Irán tiene sentido como el siguiente objetivo. Remueve Irán y eliminas una fuente importante de petróleo barato para China, aseguras el estrecho de Hormuz, reduces amenazas a Israel y cortas otro nodo en el eje China-Rusia-Irán que estaba operando en múltiples teatros simultáneamente. Ahora déjame traer esto de vuelta a la plata porque todo lo que acabo de explicar afecta directamente el mercado de plata de maneras que la mayoría de los inversores pierden completamente.
Cuando Estados Unidos aseguró las minas de plata de Venezuela, removieron una fuente potencial importante de suministro del mercado global. Cuando China se da cuenta de que ya no pueden acceder minerales venezolanos, compran en pánico cualquier plata disponible en el mercado abierto, que es exactamente lo que estamos viendo con Shanghái pagando 93 mientras COMEX muestra 83. Cuando Rusia restringe exportaciones de plata como represalia por sanciones occidentales, reducen suministro global en otros 4,2 millones de onzas por año. Cuando Irán entra bajo presión aumentada y potencialmente enfrenta acción militar, los precios del petróleo se disparan, lo que hace la energía solar más atractiva, lo que aumenta demanda de plata para paneles solares. Cada movimiento geopolítico en el tablero de ajedrez que acabo de describir tiene efectos posteriores en suministro y demanda de plata. Y porque la plata es esencial para armas modernas, electrónicos, energía renovable y manufactura avanzada, quien controla suministro de plata tiene apalancamiento enorme en los conflictos venideros. Dale like si entiendes que cada movimiento geopolítico afecta la plata. Lo que viene sobre acumulación china es crítico. Por esto es que China ha estado sistemáticamente acumulando plata durante los últimos 18 meses. Por esto es que están comprando cada día sin importar el precio. Por esto es que inyectaron 47 billones en liquidez para comprar activos físicos. Vieron lo que venía. Vieron a Estados Unidos moviéndose hacia confrontación. Vieron Venezuela como un potencial punto de ignición. Y decidieron asegurar tanta plata física como sea posible antes de que las cadenas de suministro se interrumpan más. El Departamento de Defensa ve lo mismo. Por eso apartaron $7.500 millones para minerales críticos. Por eso están acumulando tierras raras y materiales estratégicos. Por eso asegurar las minas de plata de Venezuela fue una operación prioritaria. Porque en un mundo donde los conflictos se pelean cada vez más con drones, armas de precisión, guerra electrónica y sensores avanzados, todos los cuales requieren plata, quien tiene reservas de plata tiene una ventaja decisiva. E inversores retail, gente promedio tratando de preservar su riqueza, están compitiendo con estados-nación por el mismo suministro limitado de metal físico. Cuando el ejército estadounidense necesita 45 millones de onzas por año, cuando China está comprando 200 millones de onzas por año, cuando usuarios industriales necesitan 600 millones de onzas por año y cuando la producción minera anual es solo 850 millones de onzas, las matemáticas no funcionan. No hay suficiente para todos. Y el precio tiene que subir hasta que suficiente demanda sea destruida o hasta que nuevo suministro entre en línea, lo que toma de 7 a 10 años mínimo. Por esto es que la plata en 86 hoy, consolidando entre 83 y 86 antes del siguiente movimiento más alto, representa la última oportunidad de comprar antes de que el reprecio esté completo. Porque una vez que Irán se convierta en el siguiente punto de ignición, y basado en declaraciones recientes de Trump sobre Irán, eso podría pasar dentro de meses, estamos mirando picos de precio de petróleo, tensiones aumentadas en Medio Oriente, potencial interrupción de cadenas de suministro de tierras raras que fluyen a través de regiones influenciadas por Irán y otra ronda de compra de pánico en materiales estratégicos. Del like. Ahora mismo, si entiendes que cuando caiga Irán, la plata va a $150 a $200, comparte porque tienes que posicionarte antes. La plata podría fácilmente llegar a 150 a 200 en ese escenario, no por especulación, no por FOMO retail, sino porque naciones y militares pagarán cualquier precio necesario para asegurar suministros que necesitan para supervivencia. Los contratistas de defensa pagarán $200 por onza si eso es lo que toma para mantener líneas de producción corriendo. No pueden permitirse detener producción de armas porque la plata es demasiado cara. Las armas valen millones. La plata es un error de redondeo. Déjame inocularte contra las objeciones que sé que algunas personas están pensando. Esto suena como teoría de conspiración. Esto suena como generar miedo. El gobierno no opera así. Te estoy mostrando asignaciones presupuestarias reales del Pentágono. Te estoy mostrando declaraciones del secretario de Estado en Cámara. Te estoy mostrando la doctrina Monroe, que es política estadounidense documentada durante 200 años. Te estoy mostrando teorías de Heartland y Rimland que se enseñan en academias militares. Esto no es conspiración. Así es como la estrategia geopolítica realmente funciona. Pero Venezuela fue sobre petróleo. Todos lo dicen. Pregúntate por qué Marco Rubio explícitamente dijo, no necesitamos su petróleo en televisión nacional. ¿Por qué diría eso si esto fuera realmente sobre petróleo? La historia del petróleo es cobertura para una realidad más compleja que involucra cadenas de suministro, minerales estratégicos y prevenir que poderes rivales establezcan presencia en el hemisferio occidental. Solo estás tratando de inflar precios de plata.
Estoy explicando dinámicas de oferta y demanda combinadas con factores geopolíticos que la mayoría de la gente no entiende. Si China está comprando, si el Pentágono está acumulando, si el suministro de Venezuela ahora está bajo control estadounidense y no disponible para mercados globales, si Rusia está restringiendo exportaciones. Estos son hechos que afectan suministro disponible. Cuando el suministro se contrae y la demanda aumenta, el precio debe subir. Eso no es inflar, eso es matemática. Pues, última oportunidad de darle like. Si entiendes todo, Venezuela, Irán, China, plata, dale like ahora y comparte con todos. Déjame traer esto de vuelta al círculo completo donde empezamos. Hoy es 13 de enero de 2026. La plata está consolidando entre 83 y 86. Los medios mainstream te están diciendo que la operación de Venezuela fue sobre petróleo. Pero el secretario de Estado admitió en Cámara que el petróleo no es la razón. La razón real es control de materiales estratégicos, prevención de proyección de poder rival en el hemisferio occidental y asegurar cadenas de suministro para recursos esenciales para defensa nacional. Venezuela marcó cada casilla que activa intervención militar estadounidense basada en la doctrina Monroe y teoría del Rimland. Presencia rival, recursos estratégicos, proximidad geográfica. Irán marca esas mismas casillas más adicionales relacionadas con puntos de estrangulamiento de petróleo y amenazas a Israel. Si el patrón se mantiene, Irán es el siguiente. Y cuando Irán se convierta en el siguiente punto de ignición, la plata se dirige mucho más alto porque cadenas de suministro que fluyen a través o cerca de influencia iraní se interrumpen, los precios del petróleo se disparan, haciendo energía renovable más atractiva, aumentando demanda de plata. Las tensiones militares aumentan, producción de armas, aumentando consumo de plata. Las naciones compran en pánico materiales estratégicos, anticipando interrupciones de suministro adicionales. El gap entre precio físico, Shanghái 93, y precio de papel, COMEX 83, fuerza reconciliación hacia arriba. Estás viendo las etapas tempranas de una consolidación de poder global donde superpotencias están asegurando sus no negociables. Recursos, geografía, cadenas de suministro, sistemas de moneda, y la plata se sienta en la intersección de todas estas prioridades. No es opcional, no es sustituible, es esencial, y quien la controla tiene apalancamiento. La consolidación que estás viendo en plata ahora mismo, entre 83 y 86, es dinero inteligente acumulando antes de la siguiente pierna más alta. Cuando rompamos por encima de 90, no hay resistencia hasta 100. Cuando rompamos 100, la cobertura mediática comienza y el FOMO retail nos lleva a 150. Cuando Irán se convierta en la siguiente crisis, lo que podría pasar cualquier semana ahora basado en retórica reciente, podríamos ver 200 para el verano de 2026. Mi nombre es William Lee, tengo 33 años. He pasado las últimas 72 horas analizando documentos de estrategia del Pentágono, estudiando marcos de teoría geopolítica, conectando puntos entre Venezuela, ventas de bonos de China, posición de Irán y el mercado de plata. Y todo apunta a la misma conclusión. Lo que pasó en Venezuela no fue sobre petróleo, fue sobre materiales estratégicos, control de cadena de suministro y prevenir que poderes rivales ganen apalancamiento en el hemisferio de América. La plata es la beneficiaria de este juego de ajedrez geopolítico porque es esencial, irreemplazable y en escasez. El precio en 86 hoy se verá como un regalo en 6 a 12 meses cuando las implicaciones completas se desarrollen. Tienes una ventana. Esta consolidación es tu última oportunidad de posicionarte antes de que la fase de momentum comience. No digas que no te advertí. El tablero de ajedrez está puesto. Los movimientos están en marcha. Venezuela fue movimiento 1. Irán es probablemente movimiento 2. Y la plata es el activo que se beneficia de cada movimiento porque es lo que impulsa el complejo militar industrial moderno que determina quién gana. La pregunta es, ¿estás posicionado para lo que viene o todavía estás creyendo la historia del petróleo que te están alimentando en TV? Dale like si estás dentro. Comparte con todos. El tablero está puesto y el juego ya empezó.